Para los 45 y acompañantes que ya nos están mirando, ya van a ir entrando más, buenas noches para todos. Es un gusto que nos estén acompañando hoy. Para los que ya están habituados a nuestras actividades por Zoom, saben que ustedes tienen los los micrófonos en silencio, pero pueden hacer preguntas por el chat, que quedan ahí al costado, escritas, que eso será la parte final. Porque por razones de seguridad nosotros y por mejor escuchar técnicamente no habilitamos los micrófonos. Así que si tienen preguntas o quieren decir algo, tienen el chat para poder hacerlo. Con mucho gusto le dejamos la palabra al presidente de B'nai B'rith, el doctor Bernardo Eijenberg. Bernardo, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Es para la B'nai B'rith Uruguay un gusto darles la más cordial bienvenida a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de After Office. En esta oportunidad, con la presencia de un querido profesional, el sociólogo Rafael Porzekansky, quien no solo se ha destacado como un excelente analista político a nivel nacional, sino que también ha enriquecido nuestro conocimiento sobre la realidad de la comunidad judía uruguaya, tanto a nivel demográfico como en sus notas de identidad, a través de importantes investigaciones. No vamos a diferir más. Bienvenido, Rafael. Te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, Rafael, vamos a completar diciéndole a todos que Rafael Porzekansky es máster en Sociología por la Universidad de California, Los Ángeles, y licenciado en Sociología por la UDELAR, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, teniendo a su cargo la dirección de los servicios de consultoría política y electoral de dicha empresa. Ha publicado, como ya bien dijo Bernardo, 2 libros sobre la comunidad judía uruguaya. Uno de ellos ganó el premio del Ministerio de Educación y Cultura en 2001. Tiene muchos artículos publicados en revistas científicas y libros académicos. Tiene una destacada trayectoria docente, incluyendo la Cátedra de Metodología de la Investigación en la Universidad Ort, y es columnista que todo lo vemos de Opción, en Telenoche 4, y cuando lo llaman también, bueno, ni que hablar en periodos electorales, y ahora ya va a venir un periodo electoral. Así que para nosotros es un enorme gusto dejarte en el uso de la palabra. Rafael Porzekansky, bienvenido, y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, corroborar que me están escuchando bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Excelente. Bueno, muy bien. Es un gustazo estar acá con ustedes, con mucha gente querida que conozco, con otros que no conozco, pero realmente es un sentimiento de estar en casa. Y bueno, un poquito la idea de hoy era pasar revista a algunas tendencias generales que estamos viendo en estos primeros meses de un nuevo gobierno. Tras 15 años de gobierno frente amplista hay una alternancia en el poder. No han sido, son casi 5 meses, no han sido comunes. Tenemos una pandemia en el medio, que es una pandemia de carácter global, un fenómeno pocas veces visto. Pero también tenemos muchísimas continuidades con el pasado, y esa es un poco la idea, era un poco el plan original de hoy. Sobre el final, obviamente, satisfaciendo seguramente el apetito de la más inmediata coyuntura, vamos a hablar un poquito del fenómeno Talvi, que creo merece algunas reflexiones, más allá de los elementos anecdóticos. Y bueno, ese es un poco el menú. ¿Ustedes están viendo ahora en pantalla completa la ponencia? Sí. Sí, perfecto. Sí, está bien. Y ahora ven bien Sí. la primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, lo primero que yo quería comenzar a hablar era un poquito del contexto del gobierno, especialmente de presidencia, frente a la opinión pública en estos, como digo, casi 5 meses que lleva la gestión de la calle Pou. Nosotros lo que estamos viendo en el relacionamiento con la opinión pública, lo primero que nada es que una tendencia que tiene algo de novedosa, y es que en la primera barra que tenemos aquí, nosotros medimos lo que llamamos expectativas de gestión.
esas expectativas de gestión eran buenas, eran predominantemente buenas en febrero. 52% decía que el gobierno, que Lacalle Pou haría una buena presidencia, que este sería un buen gobierno, y 19% decía lo contrario. Y el resto, digamos, las personas que estaban en el medio no contestó. Pero nosotros generalmente solemos comparar el verde y el rojo, y era un contexto donde el verde superaba notoriamente al rojo. Pero ocurrió algo más, y quizás yo creo que es lo que desafía la búsqueda de explicaciones. Y es que ese contexto de expectativas positivas se reforzó cuando el gobierno comenzó a actuar. Entonces, más allá de pequeñas fluctuaciones, lo que nosotros vemos es que el verde creció. Donde más creció fue en abril, llegó al 65% de ya decir que la gestión estaba siendo buena o muy buena, contra un 21% que evaluaba en forma negativa la gestión en los verdaderos primeros tiempos, pero luego eso se ha mantenido. Por ahora no vemos ningún signo de deterioro del gobierno frente a la ciudadanía. Y a su vez vemos un incremento respecto al clima de expectativas previos, que de por sí era favorable. Ustedes obviamente, seguramente acá van a decir, bueno, sí, la pandemia no fue bien, los indicadores, Uruguay como caso excepcional y demás. Yo creo que es parte del conjunto de factores que explican, pero no es lo único. Y yo creo que hay factores más estructurales. Y eso nos va a ayudar a ver la próxima placa, que es la siguiente, que analiza la aprobación de gestión presidencial desde el año 87 hasta el año 2018. Esta es una serie internacional que no incorpora todavía la gestión de Lacalle Pou. Pero lo que yo quiero mostrarles, lo que me interesa recalcar es otra cosa, y es que hay un fenómeno ya instalado en la opinión pública uruguaya desde la reforma constitucional del año 96 y que entra en vigor en el año 97. Esa reforma, como ustedes bien saben, introduce el balotaje, las candidaturas únicas por partido en la primera vuelta, las elecciones primarias simultáneas y voluntarias, no obligatorias, la única ronda que son voluntarias, pero sí son simultáneas y obligatorias para los partidos. Eso sí, no son obligatorias de concurrencia para los ciudadanos, pero sí son obligatorias para los partidos. Por eso es que sucede que los partidos, aunque tengan candidatura única, tienen que celebrar las elecciones, esas elecciones internas. Bien, desde esa reforma, cuando viene la primera gestión del doctor Valle, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el gobierno de Valle inicia en un punto donde no habían iniciado antes ni la primera gestión Sanguinetti, ni la gestión Lacalle, ni la segunda gestión Sanguinetti, que habían estado por debajo en el inicio. Es decir, Valle iniciaba con un clima de luna de miel superior al de sus antecesores colorados y blancos desde la época postdemocrática, postdictadura. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente lo que sucedió es que se afianzó la identidad de bloques y el fenómeno balotaje genera un efecto de luna de miel reforzada. Esto significa que al votar por un candidato en segunda vuelta, aunque no lo hayas votado en primera, se transforma también en tu candidato, indirectamente. Y eso te genera un clima más favorable para que le vaya bien en términos de expectativas de gobierno. Por eso es que Valle comienza con una luna de miel reforzada frente a los anteriores presidentes blancos y colorados. Y también el ejemplo de los presidentes frentistas, de las tres gestiones, inician siempre con un pico de aprobación de gestión. Tabaré Vázquez en la primera presidencia, Mujica en la primera y Tabaré Vázquez en la segunda. Esto es lo que está marcando es que también hay hasta un porcentaje extra de la ciudadanía que se suma a aprobar la gestión en los primerísimos tiempos. Y esto le pasa también a Lacalle Pou actualmente. Es decir, ¿por qué Lacalle Pou tiene hoy un buen saldo de aprobación de gestión? Bueno, lo tiene también porque tiene algunos frentistas a su lado en este momento. Así como Vázquez tenía colorados y blancos
sobre todo en la primera presidencia, como Mujica también los tuvo al iniciar su gestión en 2010, y como los tuvo Vázquez, pero en menor magnitud, al iniciar su gestión en 2015. Esta tendencia, sin embargo, como ustedes ven, cae y levanta al final. Hay un ciclo que es parabólico. Comienza muy arriba, luego cae, se desgasta el gobierno, hay reformas, las reformas siempre tocan intereses, no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, eso es parte de la lógica de hacer política. Necesariamente gobernar implica apelar a grandes consensos, pero también implica algunas confrontaciones. Bueno, eso genera desgastes en el gobierno, y sobre el final, con el clima electoral, también cuando pasa un poco la campaña, se le reconoce generalmente al presidente saliente un poco más de crédito respecto a la época intermedia. Lo que vemos entonces es que hay un fenómeno que generalmente lo que suele pasar es una caída, cae Vázquez, cae Valle, cae Mujica y cae Vázquez segunda presidencia. Lo que no sabemos es cuánto va a ser la caída. Y ahí entran los factores coyunturales. Jorge Valle cayó drásticamente por la crisis de 2002 y prácticamente no se pudo recuperar. Esta línea que nosotros vemos ya es postelectoral, básicamente se da cuando Vázquez asume, pero Jorge Valle termina muy abajo en la aprobación presidencial. Mucho después la gestión de Valle comienza a ser reconocida por quienes, por una parte por lo menos, que lo terminó desaprobando al final de su mandato. Pero también le pasó a Tabaré Vázquez de caer, también le pasó a Mujica de caer, y también le pasó a la segunda presidencia de Tabaré Vázquez de caer. Pero lo que no caen es de la misma forma. Tabaré Vázquez cayó más abruptamente que Mujica y que Vázquez I, digamos. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán el problema de la esencialidad en la educación. Ya el Frente Amplio tenía un desgaste ante la ciudadanía que no se había reflejado en las urnas, que no era cuantitativo, pero sí cualitativo. Ustedes recuerden cómo festejó el Frente y cómo festejó la ciudadanía que lo votó en 2005 y cómo festejó en 2015. Fue un festejo mucho más atemperado, mucho más opaco que el de 2005, a pesar de que los votos fueron parecidos. Ya era otro clima, y ese clima terminó jugando para que Vázquez cayera. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar con la calle Pou? Y bueno, es muy incierto. Lo lógico, lo esperable es que en algún momento, sobre todo, por ejemplo, a través de los frentistas, comienza a perder un poco de crédito la gestión. ¿Cuánto? Es el gran tema, porque una cosa, por ejemplo, es aproximarse al tercer año de gestión con un 50% de aprobación, otra cosa es aproximarse al tercer año de gestión con un 40% de aprobación. Y ni que hablar si les digo que el gobierno es bien evaluado por un 30% llegando al ciclo electoral o por un 50% llegando al ciclo electoral. Entonces acá se empieza a tejer una de las grandes interrogantes de cara a este ciclo de gobierno que recién comienza. Otro punto que me parece muy importante de ver es que esta es una gestión que tiene un nivel muy interesante de aprobación todavía en la ciudadanía, pero que es bastante dispar por áreas. Y eso es bien interesante de ver. Fíjense una cosa. La aprobación del COVID, de la gestión COVID, es prácticamente universal. 77% la aprueba y 8% la desaprueba. Esto es muy interesante, pero yo creo que es lógico. Yo miraba ayer un discurso bastante confrontativo de Rafael Michelini en Séptimo Día, pero ¿qué decía? Nosotros creemos que el gobierno en la gestión del COVID ha sido competente. Muy enfático. Lo dijo Carolina Cose también, una persona que realmente representa un ala de las más opuestas al oficialismo, ¿no? Es decir, este es un área donde el Frente, que inicialmente mantuvo matices con el tema de la cuarentena obligatoria, junto al sindicato médico, estuvo el tema de los cacerolazos en el medio, bueno, sin embargo en esto el Frente ha decidido un poco correr con el gobierno, aceptarle el éxito de la gestión, que es un resultado parcial, es una victoria parcial, en la que tenemos que ser cautos todos, pero sí que el hecho de que sea parcial no implica reconocer que evidentemente estos primeros 4 meses en materia de gestión COVID han sido muy exitosos en términos absolutos y en términos comparativos. Y eso parece ser hoy una vaca sagrada del gobierno. Ustedes ven que el COVID
supera por mucho la evaluación de gestión general. Quiere decir que no es lo que explica únicamente este clima favorable al gobierno, hay otras cosas. Y en esas otras cosas yo creo que el tema de la economía es un tema central. Fíjense una cosa, 49% de la ciudadanía dice que la gestión económica del gobierno es buena o muy buena, y 20% nomás dice que es mala o muy mala. Esto me parece un dato interesante, llamativo. Ahora vamos a ver por qué, pero tomen nota de esto, es decir, hay una diferencia frente a la aprobación de gestión general, pero igual es bastante mayoritaria la gente que aprueba la gestión económica del gobierno frente a la gente que no la aprueba. Y por último, tenemos el tema de la seguridad. Ahí es donde hay un desacople. Ahí hay un desacople entre el clima favorable al gobierno y esta evaluación de seguridad, donde predominan las evaluaciones negativas sobre las positivas, por 6 puntos. Es verdad, frente a la línea, al ejemplo comparativo de la gestión Vázquez II de los primeros tiempos, es una evaluación de la gestión en seguridad más benevolente. Fíjense, la brecha de desaprobación que había al comenzar la gestión Vázquez era de 47 puntos, 47 puntos de brecha negativa de aprobación. Ahora son solo 6, o sea que hay un cambio frente a la primera gestión Vázquez, pero por otro lado un desacople muy marcado frente a otras áreas de gestión. Es decir, comparativamente la seguridad es un talón de Aquiles, un punto débil del gobierno. De este y de los que pasaron, hay un problema estructural en el cual la seguridad está firmemente instalada como uno de los principales problemas de la ciudadanía, aunque con algunos cambios recientes, y por otro lado, le están costando a los gobiernos convencer a la ciudadanía que están haciendo una buena gestión para mejorar el tema de la criminalidad y la delincuencia. Así que ahí hay un punto a atender para el actual gobierno. Yo les decía que el tema de la gestión económica es muy interesante, porque fíjense esto, acá tenemos el dato que recién vimos, que es el de la evaluación de la gestión de la economía, y acá tenemos el de la evaluación de la economía, cómo la ciudadanía evalúa que la economía marcha. Y la gente dice que en un 18% que marcha bien, en un 38% que marcha mal, y en un 43% que ni bien ni mal. Es decir, es un saldo negativo, que es absolutamente lógico en el marco de un contexto de desempleo solapado, porque si tengo algunos economistas por aquí saben que el desempleo no creció, pero tenemos una metodología que yo entiendo y justifico, pero que es particular. Es muy difícil en este momento medir la situación de quienes están en este seguro de paro, a la espera de ver qué hacen las empresas. Por un tema metodológico, el INE, si la persona dice que cree que la empresa la va a retomar, el INE no la califica como desocupada, por lo tanto no figuran todavía las cifras de desempleo, aunque sí ya hay cifras muy claras de caída de la actividad y caída de la tasa de empleo. Y además tenemos las proyecciones de la CEPAL, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, que marcan que Uruguay va a caer entre un 4 y 5%, aunque es muy difícil todavía proyectar en este año tan particular la caída de la economía. Sabemos que Uruguay va a caer, no con la magnitud seguramente de otros países, porque también el control de la pandemia permitió una normalización más rápida de las actividades, pero sí va a caer y va a caer muy fuertemente. Entonces, la ciudadanía reconoce eso, pero al mismo tiempo dice que el gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, lo que está pasando básicamente es que la ciudadanía no está culpando en su mayoría al gobierno de los actuales indicadores económicos. La ciudadanía en general está diciendo que esto se debe principalmente, uno diría, a la crisis económica mundial, o sea, a un shock externo, y complementariamente, también por ser un gobierno nuevo, dice, bueno, no es momento todavía de achacar al gobierno actual con los indicadores económicos. Además, sabiendo que se arrastra una situación de deterioro económico, también hay una parte de la ciudadanía, fundamentalmente electores multicolores, que culpa a la administración anterior como principal responsable de los actuales indicadores económicos. Entonces, esto es un escenario interesante, no es usual. Lo usual es que la ciudadanía sea bastante resultadista. Es decir, si la economía no marcha bien, culpa al gobierno.
En 2002 se culpó a Jorge Valle de la crisis, más allá de que después se argumentara que la crisis tenía factores externos, que el tema de Argentina, que Rusia, que China, etcétera, que el origen, que la evaluación de Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno, la ciudadanía culpó a Jorge Valle, básicamente, o sea, o al gobierno de Valle de los indicadores. Y por eso el Partido Colorado tuvo una votación históricamente baja, de la cual se ha podido recuperar más bien poco, y también por eso el Frente creció de una forma quizá hasta superior a lo esperable, porque todos esperábamos que el Frente creciera en el 99, porque venía creciendo, perdón, en 2004, porque venía creciendo permanentemente y porque estaba consolidándose en la opinión pública, pero terminó ganando con mayoría absoluta, la única vez que ganó con mayoría absoluta. Que la ciudadanía es un poco resultadista. ¿Hasta cuándo va a seguir diciendo la ciudadanía si la economía continúa en un contexto recesivo? Bueno, esto en realidad viene de afuera, no es culpa del gobierno, y bueno, no es un tema fácil de discernir. Uno supone que cuanto más tiempo pase con los actuales indicadores, y bueno, más complejo va a ser para el gobierno argumentar que en realidad esto es un problema externo o un problema del gobierno anterior. Obviamente que el argumento de la herencia maldita, y esto le pasó al Frente Amplio también, se sostiene más cuanto más cerca estás del gobierno anterior y se sostiene menos cuanto más te distanciaste y más tiempo tuviste tú de hacer los cambios que la ciudadanía te reclama. El Frente Amplio apeló con más éxito al argumento de la herencia maldita en sus primeros tiempos de gestión que, digamos, ya en la campaña electoral pasada, por ejemplo. Hay otro elemento, pasando a entender el clima del contexto de gobierno, que me parece muy importante tener en cuenta, y es que este clima de luna de miel de la ciudadanía también está sostenido en un cambio de imagen de la calle Pou. Un cambio de imagen muy fuerte, que es postelectoral, fundamentalmente. En esta línea se marca, en este 48 está la primera medición postelectoral, y vemos que ya en enero la calle Pou comienza a transformarse en una figura, digamos, de más respaldo popular, y lo consolida todavía más estando en el gobierno. Es decir, la calle Pou es un presidente muy fortalecido en este momento. La ciudadanía, por supuesto, que muchas veces es bastante traicionera con los líderes políticos, se enamora y desenamora rápidamente, a veces no, a veces sí, no lo sabemos. Todos los líderes con el transcurso del tiempo han ido cambiando su imagen para bien y para mal. Lo de la calle Pou es una incógnita, pero sí es una tendencia tremendamente potente esta que se ha dado y que no es tan habitual que se genere esa bifurcación desde una situación de paridad en tan pocos meses. Evidentemente, en algún modo, uno podría decir que hasta quizá la calle Pou se ha sentido más cómodo como presidente que como candidato. O al menos así lo ha sentido la ciudadanía, ¿verdad? Yo conversé en la campaña electoral con muchos votantes de la coalición multicolor. Unos cuantos muy convencidos del liderazgo de la calle Pou, pero muchísimos otros no. Sí, conozco muchos electores multicolores que lo votaron en la calle Pou en segunda vuelta, sin dudarlo, pero que no lo votaron con entusiasmo, digamos, en segunda vuelta. Y la calle Pou, aquí hay esta gráfica, yo creo que recoge un cambio más cualitativo. La calle Pou ganó entusiasmo con el paso del tiempo. Es decir, es un liderazgo muy fortalecido desde su comparecencia como prepresidente, me refiero a una vez electo, a su ejercicio, incluyendo su ejercicio como presidente. Bien, seguimos entonces. Creo que es importante también para considerar el mapa, el contexto en el que se enfrenta actualmente el gobierno, el tema de las preocupaciones ciudadanas. Y en ese sentido el coronavirus marca un cambio importante. La línea azul es la delincuencia como principal problema, que desde hace muchísimos años, pero yo les muestro acá la serie de 2019, estaba súper consolidada como principal problema del país. Bien, esto ha cambiado. Lo que nosotros llamamos preocupaciones económicas, donde está el desempleo, los bajos salarios, el costo del Estado, ese tipo de elementos, ha pasado hoy como preocupación de la ciudadanía a la delincuencia. Es decir,
que la principal demanda ciudadana hoy es, uno diría, el empleo y los ingresos, básicamente. La delincuencia sigue siendo muy importante, por supuesto, y también hay un 10% que se ha mantenido muy estable, cerca de un 10%, que te dice que el principal problema es la corrupción, que de alguna forma sugiere que hay una ciudadanía también que está desconfiada de los partidos políticos, creemos que está ligado a eso, y otro 10% que dice que la educación es el principal problema del país. Pero el enroque fundamental se da en términos de preocupaciones económicas contra preocupaciones vinculadas a la inseguridad. Y además sabemos que el principal elemento que la ciudadanía toma en cuenta a la hora del voto y a la hora también de decir, bueno, en última instancia, este gobierno, que tiene errores y que tiene aciertos, ¿es bueno o malo? Bueno, en general lo primero que ponen sobre la mesa es la economía. Es la variable que más se asocia, la que mejor predice la evaluación general de gestión. Y la evaluación general de gestión, a su vez, tiene un impacto muy directo sobre la intención de voto. Por lo tanto, evidentemente, en este panorama tan incierto de contexto económico, creemos que el gobierno tiene que ir tomando nota de cómo va evolucionando su vínculo con la ciudadanía. Si el gobierno logra comunicar, digamos, o convencer a la ciudadanía que los principales problemas económicos que afronta el país no son de su responsabilidad y que de hecho el gobierno está de algún modo operando como contrapeso, bueno, evidentemente ahí va a seguir fortalecido. Si por el contrario la ciudadanía evalúa en este contexto complejo que al gobierno le va evaluando progresivamente, que el gobierno tiene su responsabilidad también en la mala marcha de la economía, bueno, obviamente esto va a ser una buena noticia para la oposición, para el bloque del Frente Amplio, y una mala noticia para la coalición multicolor. Evidentemente que es así. Y más aún para el Partido Nacional, que es el socio principal del gobierno. Bien, yo quería hablar ahora un poquito de la coalición, en estos últimos minutos, antes de empezar el intercambio, y hacer una evaluación general de la coalición. Más aún creo que esto está bueno, porque hemos tenido muchos ruidos mediáticos. Ayer de noche ya tuvimos uno, ¿verdad? Con la renuncia de Talvi a la actividad política. Entonces, quizás a veces hay mucho ruido y vale la pena mirar a veces el bosque también y decir, bueno, tratemos de ver a la coalición de una forma más integral durante estos 5 meses de gobierno. Primero que nada, ¿cuáles son los grandes objetivos que básicamente se fijó la coalición en estos meses? Uno podría decir que eran 2 y al que se le sumó 1. Los 2 que existían era, primero, la distribución de cargos. No hay coalición sin distribución de cargos, es decir, la coalición de hecho técnicamente es, de alguna forma es un acuerdo que da mayoría parlamentaria al gobierno, a cambio también de la integración de las figuras de los diferentes socios en diferentes cargos del Poder Ejecutivo. Y bueno, fue una negociación muy compleja, o bastante compleja, sobre todo en la segunda línea del gobierno, se dieron muchísimos idas y vueltas, reclamos, esto que lo otro, pero todavía hay algunos cargos vacantes, creo, pero mal o bien el objetivo se cumplió. A ver, se hizo una distribución más o menos acorde a la votación de los partidos en la elección de octubre, y por otro lado, básicamente todos tuvieron sus carteras ministeriales, están equilibrados en diferentes organismos del Estado. Uno podría decir que ese primer gran objetivo de repartir cargos se dio con problemas, pero llegó a buen puerto. El segundo gran tema, el buque insignia, digamos, que presentaba como buque insignia del gobierno en el primer semestre, la ley de urgente consideración. Y la realidad es que la ley de urgente consideración, sí, fue postergada, pero una vez que se puso en tratamiento, fue muy, digamos, muy armónicamente transitada al interior de la coalición multicolor. El Partido Colorado salió satisfecho, Cabildo Abierto salió satisfecho, el presidente de la calle Pou envió un mensaje de audio a todos los legisladores de la coalición agradeciendo el esfuerzo. Quiere decir, básicamente los objetivos de distribución de cargos y de votar el gran buque insignia del gobierno
en el primer semestre se cumplieron, la coalición funcionó. Y además se suma el tercer factor, que es la pandemia. Y ahí es interesante porque también, a ver, aquí en la pandemia la coalición tuvo un rol protagónico. Lo tuvieron sin dudas el presidente y el secretario de presidencia, que fue una figura muy fortalecida, pero también lo tuvo el ministro de Salud Salinas, un actor absolutamente protagónico y de creciente protagonismo, procedente de Cabildo Abierto, y ni que hablar que lo tuvo Talvi. Entre esas figuras están las principales figuras con mayor aprobación de gestión en estos primeros 5 meses de gobierno. Por lo tanto, el tema de la pandemia también lo sorteó bien el gobierno, en cuanto al formato de la coalición multicolor. Y hay algo más, hay algo muy interesante. Ustedes han visto que hubo muchos presidentes que, digamos, acusaron a la pandemia de ser una conspiración de la Organización Mundial de la Salud, de crearse un alarmismo y demás. Y esos presidentes tienen una impronta que en algunos puntos podrían tocar con Cabildo Abierto. Nacionalistas, soberanistas, digamos, desconfiados de algunos procesos de la globalización, pero en este caso Cabildo Abierto, al contrario, tuvo un técnico al frente en el Ministerio de Salud Pública y jamás puso en entredicho una estrategia que apeló básicamente al conocimiento científico y a la medicina para controlar la pandemia. Por lo tanto, Cabildo Abierto estuvo muy alineado en esto. No hubo signos de, por ejemplo, una línea tipo Trump o tipo Bolsonaro, digamos, discordante con la estrategia oficial del gobierno. Entonces, cerrando este tema, en definitiva, la coalición, estos 3 grandes desafíos que se le presentaban, los cumplió más allá de los ruidos mediáticos que se generaron, de los chisporroteos, y que yo sé que tienen alto voltaje, pero en el bosque, esta es al menos mi conclusión. Bien, un debate interesante que deja el tema del funcionamiento de la coalición es si existe incompatibilidad entre ser socio y ser subordinado. Y bueno, ahí está el caso de Talvi, ¿verdad? Talvi estuvo mal en aceptar la Cancillería, era incompatible aceptar la Cancillería y ser socio de un gobierno, porque de alguna forma si estás subordinado no podés negociar en un mismo nivel con el presidente. Yo creo que es un asunto bastante discutible, para ser sincero, y que realmente depende de las características particulares de los liderazgos y de la situación de cada uno. Por ejemplo, yo creo que Pablo Mieres, para su futuro político, no tenía otra salida que aceptar el ministerio. No tenía un cargo en el Parlamento, tenía un partido chico y tenía una oportunidad de posicionamiento muy interesante. Esto implica que Pablo Mieres no pueda marcar, o el Partido Independiente no pueda marcar diferencias con el gobierno en un tema u otro. Yo por lo menos creo que es discutible. Creo que es un tema interesante para debatir. Yo lo quiero dejar planteado porque ha sido puesto sobre la mesa por colegas, pero bueno, es un tema para evaluar el funcionamiento de la coalición. Lo que está claro hoy es que la coalición tiene a sus principales socios, sus líderes, los tiene por fuera. Talvi obviamente se fue, Sanguinetti no está ejerciendo ningún ministerio y Manini Ríos tampoco. Esto es un elemento, por lo menos sirve para tomarlo. Yo decía que hubo cortocircuitos esporádicos, pero de alto voltaje, que obviamente a la marca coalición multicolor no la favorecen, porque ¿qué es lo que hacen esos circuitos? Bueno, abonan el argumento del Frente Amplio de decir que aquí hay una coalición cuyo único objetivo fue, digamos, sacar al Frente Amplio del poder, pero que está, entre comillas, atada con alambre. Bueno, obviamente, cuanto más crisis tenga la coalición, obviamente más abona ese argumento del frente. Pero esto, repito, hay que separar los tantos. Una cosa es la coalición funcionando en sus grandes cosas, otra cosa son las crisis mediáticas que pueda haber por diferendos entre las figuras. Estas crisis van a haber permanentemente. Primero porque hay crisis también que son hasta de perfilismos dentro de un partido. Pero además porque, como los líderes se han encargado de decir, la coalición no es una coalición ideológica en todos los temas. De la misma forma que, por ejemplo, el Frente Amplio tiene posturas diferentes sobre Venezuela, la coalición tiene diferencias importantes sobre lo que se llama la nueva agenda de derechos. Entonces, estas diferencias existieron y van a seguir existiendo. El tema, obviamente, es cómo se procesan, sobre todo en términos públicos.
Por último, algo muy claro sobre la coalición, y es que es su formato radial de cooperación, con un eje en presidencia. El presidente es básicamente el centro, hacia ese centro convergen todos los líderes, negocia con Manini por un lado, negocia con Sanguinetti, negociaba con Talvi, negocia con Mieres, cuando está negocia con Novik, aunque el Partido de la Gente realmente está casi una coalición de 4 más que de 5, pero claramente hay un centro en presidencia, lo que puede tener algún diferendo en el futuro. Sobre todo, bueno, Sanguinetti recientemente ha marcado que es necesario que este gobierno se lo considere un gobierno de coalición y no de partido nacional. Se ha pedido una mesa, digamos, una mesa de gobierno, por así decirlo, con conformación de todos los socios. Bueno, por ahora Presidencia argumenta que este es el mejor formato, los socios a veces argumentan que otro formato sería mejor, hay que ver cómo evoluciona. La gran pregunta que uno se puede hacer sobre la coalición, bueno, de cuánto va a durar, obviamente, cuánto va a durar. Y en ese sentido no hay que sacar conclusiones automáticas, digamos. Esto depende de muchos factores. El primer factor del cual depende la duración es obviamente el formato competitivo y cooperativo que los integrantes de la coalición elijan para 2024. Si van por un formato igual al de 2019, los partidos se van a presentar en octubre por separado, cada uno va a elegir su candidato en junio, y después se unirán en noviembre para disputarle nuevamente la presidencia al balotaje, si es que no ganan con mayoría absoluta. Si eligen ese formato, pero estamos todos seguros de que todos los actores van a elegir ese formato, podemos, por ejemplo, asegurar que el Partido Independiente no tejerá alianzas con alguno de los socios, podemos asegurar que Cabildo Abierto no tejerán alianzas con alguno de los socios e ingresará a uno de los partidos fundacionales. Todavía es muy temprano para decirlo. Uno, obviamente, aventura que por lo menos varios partidos fuertes van a seguir existiendo, por lo menos el blanco y el colorado, pero todavía es muy temprano, y lo que es importante tener en cuenta es que según cómo uno elija cooperar y elija competir, también eso va a depender de la suerte de la coalición, porque a medida que pasa el tiempo, más incentivos tienen los socios menores a diferenciarse del gobierno y decir, señores, muy bien, yo apoyo a este gobierno, pero en la próxima yo puedo hacerlo mejor, yo me desmarco ahora del gobierno y ahora compito con mi propio partido. O digamos, compito ya sin ejercer la conducción de gobierno. Creo que otro tema importante es que esto no solo depende del formato elegido, también depende de los equilibrios y los liderazgos internos partidarios. ¿Cuál va a ser la interna del Cabildo Abierto y del Partido Colorado? Les quiero poner muy brevemente un ejemplo. En el año 94, el gobierno 95-2000 de Sanguinetti, la coalición duró prácticamente todo el tiempo, porque hubo un socio de hierro que fue Volonté. Volonté condujo al Partido Nacional, estaba convencido que ese era el mejor formato de cooperación, no creía que eso pudiera afectar las chances del Partido Nacional, y de hecho es discutible si fue ese formato lo que afectó las chances del Partido Nacional, que votó muy mal en la elección posterior, pero también con una interna fratricida. Bueno, pero acá los liderazgos cuentan, las decisiones que tomen los líderes cuentan. Y en ese sentido hay que ver cuál es el vínculo entre los líderes. Y acabamos de tener un episodio de último momento que cambia también el mapa de relacionamiento entre los liderazgos. En tercer lugar, por supuesto que la duración de la coalición depende de la relación entre el gobierno y la opinión pública. Muy brevemente, si la opinión pública apoya sostenidamente al gobierno, menos incentivos van a tener los socios integrantes del gobierno para abandonar el gobierno. Si por el contrario, la opinión pública comienza a mostrar signos de desgaste fuerte con el gobierno, obviamente serán mayores los incentivos para los socios de abandonar el gobierno. Es un equilibrio muy delicado igual, porque si uno se diferencia demasiado del gobierno y de la coalición multicolor, el problema es que llegás muy fragmentado como bloque, y obviamente eso favorece al Frente Amplio. Y justamente, por último, respecto al Frente Amplio, todo esto tiene que ser leído en torno a cómo esté la oposición. El Frente Amplio viene a sufrir un duro golpe electoral, está en un proceso de recambio de liderazgos muy importante, no finalizado, de alguna forma tiene un problema parecido al que hoy tiene el Partido Colorado, mucho más aún con la renuncia de Talvi, tiene a los viejos líderes en cancha, pero no están en carrera. Entonces, eso complica el posicionamiento de liderazgos para 2024. Son figuras muy fuertes,
las que tiene el Frente Amplio. Tabaré Vázquez y Mujica son dos pesos pesados de la política, como no es Sanguinetti. Y eso, obviamente, en términos de recambio de liderazgo, no es sencillo. Y como yo les decía, una cosa es un Frente Amplio que llega a un escenario preelectoral con un 30% de intención de voto, dividido, y otra cosa es un Frente Amplio que llegue fortalecido con un 40-45% de intención de voto y con un recambio generacional exitoso. Entonces, de cómo está el Frente Amplio también dependerá un poco de lo que hagan los socios y sus estrategias de cara a 2024. Y bueno, para cerrar, el tema del día, el tema de Talvi, ¿verdad? Lo pongo entre paréntesis, ¿es la renuncia inesperada esta? Bueno, yo le veo algunas claves así para pensando un poco en caliente esta renuncia de Talvi. Yo creo que aquí, como una de las posibilidades explicativas para entender la renuncia de Talvi, yo le llamo la inviabilidad del modelo Ceres. Ernesto Talvi es una figura que quizá en común con Manini le gusta liderar lo que dirige. Tiene una muy vasta y exitosa trayectoria en Ceres, donde fue el verdadero amo y señor de la institución, ¿verdad? Él era la verdadera cabeza, una cabeza no compartida, ejercía ese muy fuerte liderazgo en Ceres, logró muchísimos éxitos de corte académico, de posicionamiento de ese think tank en el país, y de alguna forma intentó replicar ese modelo Ceres en la política. Por ejemplo, con un modelo similar, muy profesionalizado en Ciudadanos, que luego él intentaba transformar al Partido Colorado en un esquema, digamos, que Ciudadanos de alguna forma pudiera adueñarse del partido, yo creo que era claro su objetivo, y también yo creo que él pensó que tendría muchísima autonomía y poder decisorio en la Cancillería. Es decir, se imaginó una gestión muy autónoma, alineada en grandes principios ideológicos con el presidente de la calle Pou, pero por otro lado, en la cotidiana, muy, muy autonomizada y donde fuera él la verdadera cabeza pensante y mandante de la Cancillería. Y la realidad es que ninguno de estos objetivos los pudo cumplir por diferentes razones. En primer lugar, Ciudadanos no se quedó con el Partido Colorado. El Partido Colorado está dividido en dos grandes polos, ahora veremos cómo se divide, pero yo digo que el partido es un partido compartido y un partido competido, es decir, el ala ballista sanguinetista sigue siendo muy fuerte, el liderazgo de Talvi no es indiscutido, no era indiscutido al momento de su partida, y por lo tanto no se dio este tema de que, digamos, pudiera él quedarse como de alguna forma referente indiscutido y casi que único principal del Partido Colorado. Y por otro lado, tampoco logró plasmar su objetivo de quedar como referente central de la política exterior. La calle Pou es un presidente a su vez que le gusta estar en los procesos, que sigue a sus ministros con cercanía, que marcó diferendos cuando vio que la línea Talvi no era la que él deseaba, y de alguna forma se fueron generando ahí rispideces y Talvi comenzó a comprender que ese formato de subordinación ministerial al presidente no le estaba sirviendo para su estilo de liderazgo. Y yo creo que ahí están las grandes causas que tienen que ver con los temas más estructurales y públicos. Después podrá haber algunas causas privadas que uno desconoce. Pero creemos que aquí hay causas de corte público y que tienen que ver con ambiciones y objetivos de liderazgo que no se pudieron plasmar. Y en cuanto a las consecuencias de la renuncia de Talvi, bien, hay que hacerse muchas preguntas. Primero, ¿a qué bloque beneficia? ¿A la coalición multicolor, al frente o a ninguno? Bueno, depende. Por ejemplo, si la renuncia de Talvi significa que los líderes de la coalición multicolor van a tener un relacionamiento más fluido, recuerden que Talvi estaba muy distanciado de Sanguinetti y muy distanciado de la calle Pou, si esta renuncia, por así decirlo, alivia el clima de relacionamiento entre los líderes de la coalición multicolor, bueno, quizá eso le pueda hacer mejor a la coalición multicolor. Por otro lado, uno pueda tener la visión ciudadana. Si la renuncia de Talvi deja huérfano a un sector de la ciudadanía que se había identificado con el bloque multicolor, pero a través del estilo Talvi y de las ideas de Talvi, que son particulares, ustedes recordarán el famoso liberalismo progresista, que era un sello particular,
su liderazgo, bueno, ahí quien puede verse beneficiado sea el bloque de oposición en la medida que se debilita la relación del bloque multicolor con un segmento de su electorado. Uno puede pensar también en los efectos interbloque. Muy bien, dentro de los componentes de la coalición multicolor, ¿a quién favorece o a quién perjudica esta salida de Talvi? Bueno, por ejemplo, uno puede pensar que tiene una oportunidad o un efecto de potenciación para el Partido Independiente. El Partido Independiente fue muy afectado por la entrada de Talvi a la política. Compitió con un electorado propio. Seguramente ustedes aquí en la colectividad conocen algunos votantes del Partido Independiente que terminaron sufragando por Talvi. Fue un fenómeno bastante, yo lo estudié bastante, este fenómeno, y lo vi durante la campaña electoral, o sea que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, para un partido chico que fue muy afectado en la votación en octubre y que compite por un electorado similar al que de alguna forma convocó Talvi en octubre pasado. Por otro lado, puede también salir beneficiado el Partido Nacional, como socio mayoritario, que se muestra más firme en su liderazgo, tiene un liderazgo indiscutido, como yo les decía, que es el de la calle Pou, muy extensiado por sobre las otras figuras que son dueñas de sus alas, digamos, Larrañaga, Sartori. Es decir, esto beneficia obviamente al liderazgo de la calle Pou. También hay una convergencia entre los electorados de la calle Pou y de Talvi, es decir, que ahí puede haber un fenómeno favorable. Y obviamente perjudica al Partido Colorado, que otra vez tiene que salir a buscar figuras de recambio, que no tiene hoy un nombre cantado de renovación para 2024. Se vislumbra la incógnita de Pedro Pordaberry, pero todavía es una incógnita. Sabemos que Sanguinetti no va a ser candidato. Entonces, al Partido Colorado sí le trae un gran dolor de cabeza en términos del tejido de sus nuevos liderazgos. Y por último, los efectos interpartidarios, uno se pregunta, bueno, ¿y a qué ala favorece? Y bueno, en realidad perjudica al Partido Colorado y no sabemos bien cómo van a terminar las alas. Ballistas tiene su propio desafío, que es conseguir un sucesor de Sanguinetti. Y Ciudadanos ahora, obviamente, queda un poco debilitado y necesitará ver cómo se recompone. ¿Existirá un ala propiamente Ciudadanos? Porque si vuelve Ernesto Talvi a reemplazar si vuelve Bordaberry a reemplazar a Talvi, de alguna forma se desfigura el objetivo central que era Ciudadanos, ¿verdad? Es decir, son liderazgos diferentes. No creo que Talvi se defina, por ejemplo, como liberal progresista, de hecho. Tienen varias diferencias de ideas. No digo que sean irreconciliables, tienen muchos puntos en común, son parte del mismo bloque electoral, pero son liderazgos con estilos y con ideas diferentes. Y bueno, yo les decía por último, los efectos sobre la ciudadanía. Es decir, cada vez que un líder se va, que renuncia intempestivamente, que, digamos, dice hasta acá llego yo y que se va mal de la política, porque yo creo que de alguna forma Talvi se va mal, se va con dolor, se va con dolor también desde la Cancillería, es decir, fue un mes muy complicado para Talvi. Bueno, se genera como una idea de problema de representación, sobre todo de alguien que era una figura nueva y que generó mucho entusiasmo durante el año que estuvo en política y durante la campaña electoral. Entonces, en algún modo, hay una ciudadanía, seguramente, que se va a sentir defraudada. ¿Cuánto va a pesar ese sentimiento de defraudación? Bueno, es algo que podremos ir viendo con las encuestas de opinión pública, pero lo que sí queda claro es que obviamente esto también es un golpe al sistema político en su conjunto, en la medida que una figura que generó mucho entusiasmo rápidamente abandona la política. Así que bueno, habiéndome excedido un poquito, unos minutos de tiempo, paso a conversar un poco con ustedes de lo que quieran profundizar. Bueno, muchas gracias, Rafael, muy claro. Vamos a respetar igual el horario, pero tenemos unos 10 minutitos más o menos para hacer preguntas. No sea cuestión de que llegues tarde, además, a que el público de Canal 4 sepa parte de lo que nos dijiste. Hay preguntas sobre diversos temas, pero vamos a empezar con uno que se ha manejado bastante. El tema de la dictadura en Venezuela es un tema muy reiterado. Bueno, Talvi justamente como canciller, ya sabemos lo que pasó. El presidente en todas las entrevistas que ha dado ha sido bastante claro. Después vino el canciller Bustillo y también fue contundente. Después vinieron los agravios, por llamarlo de alguna manera, del canciller venezolano al canciller de Uruguay. Y en cierta medida, si no es agravio, también observaciones muy duras al presidente de Uruguay. ¿A vos te parece que a la opinión pública hoy en día le preocupa tanto el tema Venezuela
tanto como en esta proporción de que ha sido tratada por el gobierno? Yo creo que el tema de Venezuela tiene una importancia, una ciudadanía más politizada, que pone en consideración los aspectos más valóricos al momento de juzgar a los líderes, para la cual la democracia es un pilar muy fuerte, entonces que dice, bueno, si entiende que fulano es antidemocrático o defiende regímenes antidemocráticos, no lo voto, si entiende que dice esto a favor de tal régimen, no lo voto. Creo que es una ciudadanía limitada. Yo recordando al querido Sordo González, diría que lo que primero predomina en el grueso de la ciudadanía es el pan y la manteca, no Venezuela, realmente. Está claro. Acá está preguntando Miguel Silverman, dice, allanamientos nocturnos y balotaje municipal. Sí, los allanamientos nocturnos es una medida aprobada por la mayoría de la ciudadanía. La ciudadanía está bastante en línea, por ejemplo, con el tipo de medidas que se aprobaron ahora en la ley de urgente consideración, dentro de ellas los allanamientos nocturnos. Sí, sí. No hay balotaje municipal, aclaro. Hay una competencia por bloques, pero justamente es a una sola ronda y además se pueden presentar candidaturas múltiples. Si la pregunta, que no entiendo bien, es cómo están posicionados en Montevideo los bloques hoy, bueno, yo creo que tiene clara ventaja el Frente Amplio. Con además algunos problemas de diseño de oferta de la coalición multicolor que creo que los puede pagar. Por ejemplo, tener una candidatura única contra 3 candidaturas potentes, porque además una candidatura única en construcción, que es la de Laura Raff, una figura nueva, una figura poco conocida todavía en vastos segmentos de la ciudadanía montevideana, contra 3 candidaturas que mal o bien ofrecen un abanico diverso de posibilidades para la ciudadanía frontera. Tomando ese mismo tema, considerando que hoy la gente, y tú lo dijiste muy claro, está muy preocupada obviamente por la situación económica, inseguridad, empleo, desempleo, que va en lo mismo de lo anterior, y entendiendo que es obligatorio ir a votar, ¿te parece que la población igual va a ir a votar en las departamentales, Montevideo, Interior, en septiembre, si es el 27 de septiembre, se ratifica, como aparentemente es así, de la misma manera que fueron el año pasado a las nacionales, o a pesar de ser obligatorio, la gente se va a sentir como que, bueno, hay pandemia y no me interesa tanto, especialmente en Montevideo? Generalmente la gente termina yendo, pero la gente que votó en el año 2015 en las municipales fue menor, en las departamentales fue menor a la que había votado en el balotaje de noviembre de 2015, es decir, perdón, de noviembre de 2014. Puede ser un poco menor, no creo que tanto menor, porque la gente, mal o bien, termina la movilización, está el tema de la multa y todo lo demás, y la gente va al final del día, es decir, me esperaría una reducción, sí, respecto a noviembre de 2019, pero a una reducción dramática, ¿no? Ok. ¿En qué beneficia y en qué perjudica al presidente de la República haber dado 6 entrevistas a medios argentinos en menos de una semana o en una semana? Muy buena pregunta. Sinceramente no lo sé, porque tendría que medir un poco el efecto digamos, sobre la opinión pública argentina. No conozco datos que muestren el efecto sobre la opinión pública ni sobre las élites argentinas. Lo que sí puedo decir, porque poco sigo las redes especializadas y demás, es que fue una decisión dividida la que generó, digamos, no el ir a la prensa argentina, sino la frecuencia, la cantidad de entrevistas que otorgó. Y lo otro que se puede decir es que, sin duda, en términos de impacto positivo, la que tuvo por amplio margen el mejor efecto fue la entrevista, la primera de todas con Leuco, ¿no? Sí. Y las demás, la de Canosa tuvo, de hecho, algunos elementos un poco que tampoco sintonizan mucho con el sentir uruguayo, ¿verdad? Y las demás ya, digamos, eran un poco llover sobre mojado, por lo cual no
no parecen haber tenido el efecto que sí tuvo la primera. Correcto. Ya yendo a las dos últimas, el gobierno y la oposición a veces para la vista ciudadana parecen que están en una suerte de enfrentamiento constante, o sea, muchos adjetivos, mucho uso de las redes, de parte especialmente de senadores, a veces diputados, con reproches, con críticas, que el gobierno es avaro, que el gobierno esto, etc. Ahora, ese tipo de confrontaciones que a veces se contestan, a veces no tanto, ¿realmente beneficia a la oposición en tiempos de pandemia cuando la gente está muy preocupada por, digamos, por el empleo, por la seguridad? ¿Eso realmente beneficia estar todo el tiempo, cada cosa que se hace, sacar un tuit nuevo? No, a ver, de hecho, pegarle un gobierno en aspectos donde es fuerte, de hecho puede ser una estrategia muy riesgosa. Creo que en ese sentido el Frente tuvo un aprendizaje importante. Entendió que la pandemia no era un asunto para pegarle al gobierno y justamente comenzó a enfocar los dardos hacia otros lugares donde sí pueden haber, donde digamos pueden haber más grietas en el caso del gobierno. Creo que, insisto, el mundo de las redes es un micromundo. No hay que pensar que lo que ocurre en Twitter es lo que está ocurriendo en la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en Twitter, de hecho. La mayoría de la ciudadanía no ve Séptimo Día, todas las voces, la letra chica, no, la realidad es que no. Y seguía por cuestiones más generales, y como bien dices tú, por preocupaciones de pan y la manteca, por la seguridad en el barrio, cómo está, por la limpieza al momento de ver el tema de la intendencia, en el interior mucho la caminería, por ejemplo, es un tema de demanda y de insatisfacción con las intendencias. Es decir, me parece que en ese sentido no aporta tanto. Ahora, puede cambiar la cosa, obviamente, si, por ejemplo, gana cuerpo hacer un plebiscito sobre la LUC y se consiguen las firmas y se instala una campaña y todo lo demás. Ahí cambia, evidentemente, el asunto, ¿no? Bueno, vamos a la última pregunta entonces. ¿Te parece que la población, es decir, si te parece a ti y a tu empresa como empresa de consulta de opinión pública, ¿crees que la población ha comprendido cabalmente el mensaje de los científicos de que la pandemia no solo está lejos de terminarse, sino que puede estar presente quizás un año más, quizás un año y medio más, con todo lo que eso significa en términos sanitarios, económicos, sociales? Y es difícil que lo entiendan, a ver, es muy difícil que lo entiendan y que lo entendamos a cabalidad en la medida que mientras digamos, no pegue un gran zarpazo la pandemia, obviamente todos nos aflojamos un poco más. Ayer Facal estuvo en Séptimo Día y explicó y dijo que hay algo entendible y hasta humano en eso, es decir, bueno, cuando las cosas están bien me relajo un poco más y aflojo un poco. Creo de todas formas, en términos comparativos, me parece que la ciudadanía ha tenido un buen cumplimiento de las medidas. Es decir, desde el saludarse con puño, usar tapabocas, no hubo grandes marchas en contra del tema. Me parece, por lo que fui siguiendo también en los primeros tiempos, cuando más dolía, digamos, la pandemia, creo que hubo un comportamiento bastante ejemplar y creo que es, de hecho, una de las causas de la buena evolución de indicadores. De mi parte, muchísimas gracias, Rafael, ha sido más que un placer, ha sido realmente muy bueno, como ya sabíamos que iba a ser, y así que gracias nuevamente y dejo al presidente, a Bernardo Eichenberg, presidente de Benebrit, para que dé cierre a esta actividad. Bueno, sé que hablo en nombre de todos cuando expreso nuestro agradecimiento a Rafael por este tiempo compartido y por la claridad conceptual con la que analizó la actual coyuntura nacional. Confiamos volver a tenerte pronto entre nosotros y les recuerdo a todos que nuestro próximo After Office será el próximo miércoles 12 de agosto, donde contaremos con la presencia del profesor Juan Pedro Amir para hablar sobre el desafío de la transformación educativa. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, Rafael, de vuelta. Buenas noches Un para todos. verdadero gusto, muchísimas gracias a todos. Te vemos en un ratito. Gracias. La tele. Chao.